¿Cómo te va? Espérame un ratito, Sí, Voy sí. a hablar de política con Facundo Nechamskins, es analista político de Opina Argentina. Facundo, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ¿cómo toman desde el análisis político las decisiones que ha tomado el gobierno nacional este fin de semana, con mucha actividad, con los nombramientos y la disputa de poder interno, ¿no? Con lo que significa Santilli y Adorni dentro del Gabinete Nacional? Bueno, a ver, hay como varias lecturas para hacer, que me parece que todas son relevantes, que son significativas y que además le va dando forma, me parece, a lo que va a ser la segunda etapa del gobierno de Javier Milei en los segundos 2 años, que son muy importantes, te diría casi más importantes que los primeros, para pensar en la extensión del ciclo a 4 años más, ¿no? Primero, me parece que lo que hay que ver es que el presidente siente que la elección de octubre pasado fue una ratificación al rumbo que venía llevando adelante el gobierno después de unos meses de elección, sobre todo muy turbulentos, y donde se creía que había un rechazo más amplio de la sociedad a alguna de las políticas y de las decisiones del presidente. Entonces, esa elección funcionó como un espaldarazo y el presidente lo dijo en una entrevista, yo no recuerdo si fue con Luis Majul o con cuál de los periodistas que lo entrevistaron, pero dijo algo así como: antes de ver los cambios hay que ver el resultado, ¿no? Hay que leer el resultado. ¿Mm? Y creo que este proceso de cambio que estamos viendo se ajusta de alguna manera a ese resultado en dos planos. Primero, no hay una apertura del gabinete a sectores externos al gobierno, como uno se podría imaginar en un gobierno que quizás sale derrotado de un proceso electoral o sale muy comprometido de un proceso electoral. Lo que estamos viendo es de alguna manera un proceso de apertura hacia algunos actores, pero no un proceso de un gobierno que de alguna manera está pagando con cuotas a otros sectores un apoyo político que considera imprescindible. Ese es el primer punto. Entonces, no vemos representantes de otros sectores políticos que ingresan al gobierno, sí vemos quizás figuras que han tenido una trayectoria en otros espacios políticos, como el caso de Guido Santilli, que representan quizás la idiosincrasia de otros espacios políticos, pero también es gente que se ha puesto el buzo violeta o la camiseta violeta antes de comenzar el proceso electoral. Eso como primer síntoma. El segundo síntoma, me parece también relevante, es, de acuerdo a las lecturas que se hacen desde afuera del gobierno, porque nosotros lo que miramos es lo que nos dejan ver, ¿no? De alguna manera, lo que podemos obtener como información, en la tensión entre la hermana del presidente y su principal asesor, como las dos principales líneas de Santiago Caputo. claro, Santiago Caputo, del círculo político del gobierno, el famoso triángulo de hierro, uno tiende a pensar que en la línea de la hermana, después de haberse fortalecido con el resultado electoral, la que se está llevando de alguna manera la mejor tajada, por decirlo de alguna manera, de la distribución de poder. También es cierto que hasta ahora los lugares que se han cambiado son lugares que en el imaginario político presidencial ya de alguna manera pertenecían al esquema de la hermana del presidente, ¿no? No es que Franco tenía vuelo propio, me parece que Franco tenía un vuelo propio, no estaba ni con uno ni con otro. Franco tenía vuelo propio, Luis, es cierto, pero también es cierto que en el esquema de dos espacios que pelean por el poder o por el favor del presidente, estaba más cerca de Karina que de Santiago Caputo, Sí, ¿no? de hecho, sí, el que saca no pone, sería una síntesis. Algo así sería, el que saca no pone, o mantener unos equilibrios y todavía no hay. A ver, yo no me voy a poner ahora a hacer raconto, porque además vos seguro tenés mejor y mucha más información que yo al respecto. No, no te creo. Pero hay muchos espacios dentro del gobierno que responden a Santiago Caputo y yo no veo hasta ahora que ninguno de esos referentes vinculados con él haya entregado su renuncia o haya habido un recambio
o haya sido reemplazado por una figura cercana a la hermana del presidente. No, Entonces, lo pero que se vemos habla, es se habla en una segunda etapa de cambios a futuro, que se van a revisar algunos funcionarios en el área de la aduana, de Arca y de los servicios de inteligencia, que esas son áreas bueno, controladas por Santiago Caputo. ahí sí, si eso sucediera, entonces eso sería una señal más clara de que de alguna manera el presidente resta poder a su asesor presidencial y de alguna manera lo inclina la balanza un poco más hacia el lado de su hermana. Pero bueno, yo no me quiero meter en eso hasta que no No, veamos está claro. esas decisiones Sí, y sí, sí. funcionan en el plano de rumor. Lo Facundo, que hay que ver es, sí, no, perdón. te quería cambiar de tema, pero que tiene que ver con el otro polo de poder, mucho más pequeño hoy por hoy, y que tiene que ver con Cristina y Axel Kicillof. ¿Kicillof debería romper para tener futuro político definitivamente con Cristina o ya rompió y quizás no lo asumimos? No, se rompió en... A ver, Cristina, el liderazgo de Cristina es como el liderazgo de un papa en una iglesia. Es un liderazgo que para sus seguidores es infalible. No comete errores y nunca falla. Por lo tanto, si vos desafías ese poder dentro de ese espacio político, ya sos considerado un infiel y estás en otro lado. Eso no quiere decir que eventualmente no puedan hacer un cierre con vos, ir juntos en una lista, bueno, todo lo que hemos visto que pasó, pero a él ya no lo consideran de ese espacio. Yo lo que te voy a hacer, y te hago una síntesis de 30 segundos, el peronismo siempre resolvió sus internas con la metodología más antigua para resolver internas en cualquier escenario democrático, que es a través de los votos. A veces lo ha hecho internamente, como hacen los partidos políticos serios, institucionalizados del mundo, por ejemplo, en el 89 entre Cafiero y Menem. A veces lo hace rompiéndose en pedazos, como lo hizo en el 85 cuando la Renovación desafió a la ortodoxia y le ganó, y desapareció la ortodoxia peronista, Herminio Iglesias y demás, o como pasó en el 2003, cuando había distintas versiones, ¿te acordás, de peronismo? Que estaba Menem, que estaba Rodríguez Sá, que estaba Kirchner, compitieron cada uno para afuera y el que sacó más votos reunificó después en el poder. Entonces hay que pensar que lo que viene es eso. Es decir, o el peronismo resuelve a través de una interna entre distintos referentes de ese espacio quien conduce ese movimiento político, o lo que podemos llegar a ver muy probablemente es que ese espacio político tienda a partirse o a requebrajarse en distintas figuras. ¿Sabés de qué va a depender, Luis? ¿Cuál va a ser el factor más importante? ¿Cómo le vaya a Milei? Bueno, si a Milei le va muy bien, el peronismo va a tener pocos incentivos para ir juntos. Si a Milei no le va tan bien, la cercanía con el poder, la sensación de que el poder se acerca, tiende a tapar estas diferencias. Sí. Facundo, gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Un abrazo, Luis. Facundo Nehamskins, analista político. 8:49, prepárate, Ale. Ya vamos con vos, dale. La mañana.